Estimados aprendices, recién ustedes un cordial saludo. Muchas gracias por estar muy atentos a esta convocatoria. La presente es para la socialización de la evidencia correspondiente al algoritmo para el planteamiento de cálculo de áreas y de volúmenes. Con esta actividad estamos cerrando el ciclo de matemáticas, compuesto por cuatro actividades que empezaron con el cuestionario. Luego hicimos lo que fue ya la parte del planteamiento de la ecuación con la casita de chocolate. El video expositivo y en esta ocasión, esta cuarta actividad, que como les decía, corresponde al algoritmo para cálculo de áreas y volúmenes. ¿Cuál es la dinámica de la sesión? Vamos a proyectar lo que nos pide la guía, vamos a mirar de qué manera podemos abordar los conceptos y en el desarrollo de la evidencia como tal, vamos a hacer los primeros pasos para que ustedes puedan complementar de una manera fácil, atractiva, cómoda y que se entienda el significado de la competencia. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a la socialización de la actividad con la presentación que estamos en este momentico teniendo, que nos habla de la evidencia de la guía aprendizaje 1, 240, 20, 15, 28, actividad aprendizaje 4, evidencia 04, ¿sí? Algoritmo para el cálculo de áreas y de volúmenes. Bien, como lo podemos ver aquí, les estaba comentando, lo podemos ver aquí en la presentación, ¿sí? Corresponde en nuestro cronograma, aquí tenemos, aquí la correspondiente evidencia, que como les decía es la actividad aprendizaje 4 de este ciclo de matemáticas. Vamos a mirar, como les dije, lo que nos plantea la guía para la adquisición, para trabajar los términos de lo que es la competencia, que es cuál razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Acá nos dice la habilidad para interpretar, relacionar y analizar operaciones matemáticas en el contexto cotidiano es primordial para el desempeño de las diferentes actividades que se tienen en el entorno laboral, social y personal. De ahí la importancia de adquirir conocimientos que faciliten la toma de decisiones mediante la comprensión de datos, medidas, símbolos, etcétera, para aplicarlos en los momentos frecuentes. Entramos como tal, entonces ahí planteamos ya la competencia, ¿sí? Que es la que estamos manejando y corresponde a las cuatro actividades. Vamos a mirar la actividad de aprendizaje también como tal, dice, sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares a partir de un algoritmo. Una vez apropiadas las actividades anteriores de aprendizaje, las tres que mencionamos anteriormente, la verificación de resultados de operaciones realizadas se torna un aspecto fundamental para la elaboración de informes y propuestas que den solución a los problemas planteados. Material de formación. Seguimos utilizando el material que tenemos en matemática, pero ya en este caso dice para el desarrollo adecuado de las evidencias, el aprendiz debe apropiar los contenidos del componente formativo matemática a nivel medio y nivel avanzado. Empezamos con un nivel básico a través del cuestionario, luego vamos viendo en el planteamiento de la ecuación los niveles medios, básicos medios, y aquí ya medio avanzado, ¿sí? Básicamente seguimos trabajando sobre el mismo nivel medio, ¿sí? El avanzado, como pueden ver en el material de formación, ya corresponde a una matemática que es importante conocerla, manejarla, pero que de pronto no toca temas relacionados con la presente evidencia. A continuación, vamos a describir las acciones y la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. Esta es la evidencia como tal. Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. La elaboración de esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Se recomienda lo siguiente: consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello, se recomienda el apoyo en recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que usted tenga acceso. Entonces ya nos hablan de un primer elemento que es consultar figuras geométricas y sus respectivas fórmulas para calcular área y volumen y los medios en los cuales nos podemos apoyar. B. Puede guiarse por material multimedia, el cual le ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revise la bibliografía que se encuentra en el material. Pues en el material, ahí también tenemos una buena fuente de consulta para tenerlo. Sin embargo, en el desarrollo de la evidencia les voy a entregar una plantilla para que les facilite mucho más la realización de la actividad. Ya lo vamos a ver en un cuadro Excel. Dice, después de tener información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Nos hablan de un algoritmo, vamos a ver qué se pide aquí. Además, nos dice, piensa en la siguiente pregunta: si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice una presentación donde explica la solución al problema dado.
Ese como tal es el desarrollo de la evidencia. Nos hablan de 5 puntos, realmente tendrían que ser 4, ¿no? Que es una consulta inicial, ¿sí? Complementada en la parte B con la biografía que de pronto tenemos allí como material de apoyo. Un segundo punto que es un algoritmo con esa información que tenemos, ¿sí? Y un tercer elemento, ¿sí? Los tres combinados en los 5 literales que aparecen acá. Un tercer elemento que sería, ¿qué podemos hacer en el caso de sólidos irregulares? Ese sería el bloque de atención para las 3 actividades. Ahora sí, para la entrega, perdón, de la evidencia, la presentación debe tener una introducción. Ya sabemos que la introducción, una presentación para el contenido, el problema planteado como tal, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y sus respectivas conclusiones. Y para entregar el producto a entregar es un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes en un formato PDF, y para hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y hacer al espacio algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes que aparece respectivo. Aquí tenemos la lista de chequeo con la cual se va a evaluar la presentación que ustedes hagan de la respectiva actividad. Entonces nos hablas, uno selecciona las herramientas computacionales para la verificación de la propuesta de algoritmo, así como los resultados de acuerdo con los requerimientos matemáticos, sí o no. Realiza una propuesta funcional que puede ser replicada en una herramienta computacional, sí o no. La propuesta de algoritmo cuenta con un sustento teórico y un conceptual que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Elabora una propuesta de solución alternativa a partir de los procedimientos matemáticos inicialmente planteados. Entrega un algoritmo que cumple con todos los requisitos para el cálculo de área y volumen de un sólido irregular. Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica. Reconoce y aplica de forma correcta las fórmulas para el cálculo de área y volumen. Además, propone una solución para hallar el volumen de sólidos irregulares. El algoritmo posee elementos gráficos necesarios y recursos que brindan mayor soporte para la lectura e interpretación adecuada. Sí o no, si lo cumple sí o no, en el archivo es el que les voy a complementar para la realización de la actividad. Vamos a ver esos elementos a qué mención se refiere aquí en este caso. El algoritmo posee un aspecto limpio, atractivo y está acorde con el material formativo. Presenta la actividad de forma adecuada siguiendo las recomendaciones dadas en la guía. ¿Cuáles? Las que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, para el desarrollo, aunque ya el término en boga, que se conoce mucho de qué es un algoritmo, pues vamos a recordarlo. Sí, ¿qué es un algoritmo? Son una serie de instrucciones que permiten hacer y resolver diferentes operaciones. Aunque están ampliamente asociados al ámbito de la tecnología, la construcción de una secuencia de pasos para realizar una tarea no es ajena. Es decir, también obedece a un algoritmo. Ejecutar una receta de cocina, indicar una dirección, hasta pensar cómo armar o desarmar algo, todo sigue un orden, una secuencia para tener un resultado. Entonces, es eso, ¿sí? Una serie de instrucciones, como dice acá, para resolver o realizar distintos tipos de operaciones en cualquier ámbito, no solamente en la tecnología. Características del algoritmo. Decíamos que un algoritmo es una serie de instrucciones para resolver un problema, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Las instrucciones o reglas son finitas, es decir, hay un número determinado de ellos. Son pasos elementales. Ojo, si existen algoritmos complicados es porque estos son muy numerosos. Se aplican de forma ordenada, siempre dan un resultado al final y ante los mismos datos o input, el output o salida siempre es el mismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que 2 más 2 siempre va a ser 4. Veamos ejemplos de algunos algoritmos, ¿sí? Antes de entrar ya en el desarrollo como tal de la actividad. Acá nos dice, por ejemplo, entonces, haga un algoritmo, diseñe un algoritmo para cocinar pasta. Entonces, ¿qué pasos, qué instrucciones vamos a seguir? Lógicamente empieza uno con elementos obvios. Por eso nos hablaba de un número finito y que no pueden ser numerosos. No puedo empezar a decir primero, entonces me voy en el carro, en el coche, en la bicicleta, qué sé yo, en la moto, hasta el supermercado. No, de una vez ya asumimos que vamos a empezar el proceso como tal, a conseguir la pasta y todo eso, no. Es de una vez, entonces, ¿cuál será el primero? Sacar una cazuela, poner agua a hervir, sacar la cantidad de pasta que queremos cocinar, introducir la pasta en el agua hirviendo, remover, ¿sí? Sacar un escurridor, extraer la pasta ya hervida con un escurridor, sacar un plato, colocar la pasta escurrida en el plato, sacar un pote de tomate y añadir tomate al gusto sobre la pasta. Ahí tenemos cómo cocinar la pasta. Ya puede dar variaciones como tal, pero en este caso la secuencia es finita y muy precisa en sus pasos. ¿Cuál es la operación
que tenemos que resolver en este momentico, cocinar pasta. ¿Sí? Por ejemplo, para imprimir un documento. Entonces, encender el ordenador, el computador, asegurando de que la impresora tenga papel y cartuchos de tinta, encender la impresora, abrir el documento que queremos imprimir, seleccionar la opción de imprimir el documento, elegir las características de impresión como número de página o color, seleccionar la impresora que se va a utilizar y finalmente imprimir el documento. Esa sería la serie de pasos en este caso. Algunos de ellos, por ejemplo, en un multifuncional, puede ser que de pronto el mismo ordenador pueda encender la impresora, hoy día con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todo lo demás, se dan ese tipo de situaciones. Entonces podríamos olvidar pasos y miren que la secuencia sigue siendo válida, ¿sí? Ya sea que de pronto alguien diseñe un algoritmo con menos pasos, pues lógicamente mucho mejor, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más funcional. Ahí tenemos un ejemplo. Miremos, por ejemplo, acá, ¿sí? Para ver una película, dice encender el televisor, el ordenador o el dispositivo del cual queremos ver la película, entrar en internet, abrir la plataforma de contenido de entretenimiento de referencia, en streaming, hacer clic en el símbolo de la lupa para hacer una búsqueda exacta, teclear el nombre de la película que queremos ver, seleccionarla y hacer clic en el botón de inicio para comenzar a visionar la película, al visionado. Entonces, esa es una serie de pasos sencilla, secuencial, ¿sí? Y que nos llevan a la realización de la película. Y como les decía, de pronto en algunos de ellos alguien puede decir, no, este paso de pronto yo lo quiero complementar o quiero agregarle uno más. Entre más sencillo sea el algoritmo, mucho mejor, que es lo que vamos a trabajar ahora. Bueno, aquí podemos ver, entonces, ya entrando en el material de formación, dónde ubicar el material que tenemos. El nivel medio, aquí lo van a tener, buscan en la plataforma Sayuna, ahí nos aparece el nivel medio, y ahí el capítulo correspondiente a áreas y volúmenes, que nos va a servir para determinarlo, y como decía en la presentación de la guía, ahí tenemos recursos multimedia para hacer la utilización de la plantilla, el algoritmo como tal, ¿sí? Y eso nos lleva, dentro del mismo material, a lo siguiente: áreas de figuras planas. Nos están pidiendo un algoritmo para calcular áreas y volúmenes de figuras planas. Pero empezamos por la pregunta, ¿y qué es el área de una figura? Entonces, ahí tenemos que ver con la definición del área, ¿no? Recordamos por la geometría que vimos en el bachillerato que el área es la superficie que está contenida dentro de un perímetro. Ya en la longitud, en las ecuaciones, perdón, en los cálculos para realizar el perímetro de una determinada figura, simplemente era la sumatoria de los lados. Pero ahora el área nos va a hablar de qué? De esa superficie que está contenida dentro de ese perímetro. Y el volumen ya nos va a hablar de algo en el espacio, ¿sí? Espacialmente, cómo lo tenemos para integrarlo. Entonces, en longitud, unidades lineales, ¿sí? Unidades lineales. En áreas, unidades cuadradas, y en volúmenes van a ser unidades cúbicas, unidades al cubo. ¿Por qué? Porque ya representa las tres dimensiones, el espacio como tal. Por ejemplo, el cuadrado, que ya sabemos que es el área del cuadrado. Entonces aquí tenemos la representación del cuadrado, miremoslo acá, esta secuencia gráfica, eh, cuatro lados, ¿sí? Con medidas iguales y ángulos rectos. Ese es un cuadrado. ¿Cómo es el perímetro? Pues simplemente la suma de los lados, A más A más A más A, es decir, cuatro veces el valor que tenga la variable A. ¿Y el área cómo se define? Área por área, perdón, A por A, lado por lado, que sería el área, es decir, área al cuadrado. Ahí lo tenemos. En el rectángulo, ya es muy similar al cuadrado, sino que sus dos lados paralelos, unos son más grandes que otros, ya no tienen los cuatro lados iguales, pero dos correspondientes sí, son iguales, y los otros dos opuestos igualmente iguales, manteniendo la forma recta. Entonces, en este caso sería el perímetro A más B más A más B. O alguien diría A más B más B, es decir, dos veces A más dos veces B. Y nos daría ese perímetro. Pero el área, al igual que el cuadrado, simplemente va a ser ancho por alto, ancho por largo, va a ser por altura, bueno, como lo queramos denominar, en cada una de las dimensiones, como lo estemos observando. Simplemente la multiplicación de sus dos lados nos da la superficie contenida en este caso. Para el triángulo, también tenemos A, B, C. Bueno, aquí no nos alcanza en el recorte a aparecer la medida A, pero simplemente el perímetro de la suma de estas medidas A más B es más C. Y el área ya tiene una fórmula que sería la base, que en este caso sería A,
multiplicado por la altura y eso dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2 nos da el área contenida dentro del triángulo. Y así sucesivamente para la serie de fórmulas que ustedes van a obtener allí pues en el algoritmo. Y en el caso del volumen también vamos a encontrar una serie de gráficos, ¿sí? Que nos permiten ver cada una de las figuras, cómo está compuesta y cuál sería la forma para calcular, en este caso, el volumen. Vamos a ver a continuación el algoritmo. Dejamos de compartir acá. Vamos a ver la plantilla de Excel, perdón, para que ustedes puedan diseñar el algoritmo. Vamos a mirarla acá. Entonces, dejamos de compartir. Un segundito. Dejamos de compartir. Y vamos a compartir aquí lo que es el archivo Excel. Archivo Excel. Un segundito. Aquí lo tenemos. Perdón. Vamos a mirarlo por acá. Ese no, porque si ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Vamos a tener aquí. Entonces, miren, esta es la plantilla de Excel que vamos a utilizar. Un archivo que yo se los voy a compartir, se los voy a compartir en la página para que ustedes lo tengan presente allí. Y en el material de formación, igual lo vamos a disponer también en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Entonces, tenemos aquí, miren, una serie de figuras planas. Son muchas, ¿no? Son muchas, pero las básicas que tenemos las vamos a tener acá, en las cuales manejamos áreas, esa figura, cuadrado, rectángulo, que ya vimos, triángulo, el rombo, el círculo, el trapecio, y aquí a un lado aparecen las fórmulas, ¿sí? Con su respectiva indicación. Entonces, el área del cuadrado, ¿cuál sería? Lado elevado al cuadrado, lado por lado, ¿sí? En el rectángulo, ¿cuál sería el área? Base por altura, ¿sí? En el triángulo, base por altura, dividido entre 2. Aquí vamos a ver los datos ahora, ¿sí? Y así sucesivamente en el rombo, en el círculo y en el trapecio, que con eso terminan las figuras planas. Aquí ya empiezan los volúmenes, o sea, ya son sólidos, ya son figuras en el espacio, 3 dimensiones. Y vamos a tomar básicamente de ellos los siguientes: el cubo, el cilindro, la esfera, la pirámide y el cono, ¿sí? Son 5 figuras básicas para que diseñemos el algoritmo, muy sencillo. Entonces tenemos las fórmulas que nos piden consultarla. En el caso del volumen, lado elevado al cubo, el cubo. En el cilindro, el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado y eso multiplicado por la altura. En el caso de la esfera, 4 por pi por r elevado a la 3 dividido entre 3. Ojo con la simbología que ya estamos utilizando, ¿no? Recuerden que el asterisco en Excel indica multiplicación. Aquí el signo del exponente se marca aquí con esta figura. Me olvida el nombre, pero ahí aquí en esta parte que estamos diseñando para insertar ecuaciones, ahí vamos a ver, y ahí podemos encontrar cada una de los símbolos que aquí en este caso, los símbolos que se pueden utilizar, ¿sí? Ya sea para ecuaciones que tengamos o para símbolos. Y aquí tenemos el símbolo en ese carácter, ¿sí? Lo manejamos, simplemente insertarlo y nos da el cálculo como tal, para que ustedes lo tengan y lo puedan diseñar. Aquí, miren, aquí tienen la base para que ustedes lo vayan viendo y vamos a mirar ahora en la composición de cómo hacer los cálculos que aplicamos acá. Entonces, simplemente estamos diseñando la fórmula, el rombo, el círculo, el trapecio. Bueno, cada una de ellas, como decía, y continuemos con los sólidos. Entonces, en la esfera, 4 por pi por r elevado a la 3 dividido entre 3, ¿sí? O sea, casi muy similar al círculo, pero ya en esta forma que tenemos. Y la pirámide simplemente es 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base, vamos a manejarlo como si fuese un cuadrado, pero puede ser un pentágono, puede ser un mismo triángulo, ¿sí? Un hexágono, bueno, cualquier figura de polígono regular que sea la base y sus caras triangulares nos van a dar como resultado una pirámide. Las más conocidas, pues las de Egipto que manejamos y todas, pues, con cuadrados en su base. Sí, y el cono, que es muy similar a la pirámide, pero ya la base no es un cuadrado, sino que es un círculo. Entonces, el volumen también lo tenemos aquí, 1/3 de pi por radio elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la composición de las áreas. Ojo con lo siguiente, chicos. Ya viene una segunda parte del algoritmo, por eso hago la diferenciación para que a ustedes les quede fácil, ¿sí? Donde vienen
datos que yo le voy a dar. Por ejemplo, para calcular el área del cuadrado, ¿qué datos necesito? Pues simplemente saber la medida del lado. Para calcular el área del rectángulo, pues la misma fórmula me lo pide. ¿Qué necesito? Base y altura. Entonces aquí le estoy dando unos datos, en este caso 4 en la altura me dice, 5 en la base. ¿Sí? El triángulo, también lo mismo. ¿Qué datos necesito? Pues una base y una altura que vamos manejando acá. ¿Sí? Y en el caso, bueno, ahí sucesivamente cada uno de los datos. Y también en el caso de los sólidos, por ejemplo, para calcular el volumen del cubo, simplemente necesito la medida del lado y ya está. Entonces yo le doy un dato acá. Para calcular el volumen del cilindro, entonces, ¿qué datos necesito? El valor de pi, que ya sabemos que es 3,14,16, el valor de un radio, que le vamos a dar uno significativo, y la altura que le vamos a dar al cilindro, ¿sí? Para que vamos viendo. Y así en cada uno de ellos. La fórmula me determina qué variable necesita tener un valor y yo dárselo. ¿Sí? Entonces, ese sería un dato. Pero aquí, mis queridos chicos, chicas, aquí realmente ya nos adentramos en el trabajo que van a hacer ustedes. Muy sencillo, un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo simplemente es el diseño de esos pasos de la secuencia que manejamos. Entonces, por ejemplo, en el lado del cuadrado, vamos a dejar aquí el cuadrado en un segundito, devolvámoslo acá, vamos a inmovilizarlo. Vamos a inmovilizar acá. ¿Sí? Un segundito para que ustedes puedan visualizar. Inmovilizar. Panels, ¿listo? Entonces, vamos a mirar acá. Ya vimos bien esa parte de datos. Entramos ya al algoritmo como tal. Miren que acá teníamos, me devuelvo un poquitico, disculpen acá en los datos. Entonces, miren, me paro acá, me posiciono y vemos que el dato que aparece es 4, ¿sí? Voy a cambiarlo, voy a darle 5, para que ustedes lo vean. Démosle 5. Miren que acá yo le cambio el 5, pero inmediatamente aquí, en estos valores, nos va a cambiar. Miren acá en perímetro y en área, ¿sí? Bueno, aquí que le damos el 5, perímetro lo tenemos, ¿sí? Vamos a manejar acá, perdón, el 5. Sí, le damos el enter. Inmediatamente, como ustedes pudieron ver, se lo veamos. El valor del perímetro y el área nos maneja. ¿Por qué? Porque serían los datos que tenemos mm, alimentando una fórmula que hay acá, que esa es la fórmula que les voy a explicar, que ese es el algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, devolvamos también acá en el lado, en el caso del cuadrado para que ustedes lo puedan visualizar. Un poquitico menos de, hacemos un porcentaje mínimo aquí, que se vea, a ver cómo manejamos. Listo. Vamos a mirar acá. Entonces, listo, para que ustedes vean acá, en el caso del perímetro y el área. Entonces, aquí nos aparece 4. ¿Cuál sería el perímetro? Pues 4 más 4 más 4 más 4. Es 16. Y el caso del área sería 4 por 4, ¿sí? Que es igualmente 16. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si le doy 5? Si le doy 5, vamos a posicionarnos aquí. Vamos a darle este valor 5, ¿sí? No le hemos enterado todavía. ¿Qué esperamos que nos dé como tal? Pues 5 como perímetro, 5 más 5 más 5 más 5, o sea, 20. Aquí nos debe aparecer el perímetro 20. ¿Y qué nos debe aparecer en el área? Pues 5 por 5, que es 25. ¿Sí? Le damos y efectivamente vemos que aquí nos aparece 20, 25. Esto que vamos a hacer aquí, chicos, ¿sí? Chicos, eso es el algoritmo, que vamos a diseñar una fórmula. Entonces ya tenemos el concepto, hay unos datos de entrada y el dato de salida. Por ejemplo, en el triángulo, démosle que la base vale, mm, ¿qué le podríamos aplicar? Démosle que la base sea 8, por decir algo, y que la altura sea 10. Miren que ya cambió, pero todavía no le demos el enter al segundo, ¿sí? Entonces, no le vamos a calcular perímetro porque no tenemos las 3 medidas de los lados, simplemente le vamos a calcular el área. Y en el resto le colocamos NA, no aplica, no lo vamos a manejar, simplemente para facilitarles. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el área? Sería 8 por 10 dividido 2, 8 por 10, 80, dividido entre 2, 40. Aquí donde dice 24, mírenlo acá, en este caso donde está 24, nos debería aparecer, ¿cuánto dijimos? 40, ¿verdad? Le damos a Enter, ¿sí? Inmediatamente vemos que efectivamente es 40. Eso es lo que tenemos que diseñar. Entonces ya tenemos los datos, ahora sí nos vamos para esta parte del trabajo que ustedes van a hacer. Miren lo siguiente. Pues en el perímetro y en el área, que son los volúmenes,
solamente el perímetro lo vamos a calcular en el caso de el cuadrado, el rectángulo y el círculo, ¿sí? Y el círculo. ¿Por qué? Porque para el perímetro del círculo hay una fórmula que recuerdan que es 2 por pi por r. 2 por pi por r nos da inmediatamente. Y los otros le colocamos no aplica, ¿sí? No aplica para ninguno. Y ya en el caso de las áreas, sí, la fórmula. Entonces, atención a lo siguiente, miren acá. Me voy a parar aquí en perímetro, ¿sí? Miren acá arriba, ¿sí? En este momentico estoy en otra celda que lo manejamos, pero si me posiciono aquí en esto, miren que ya nos aparece que algo que es, dice I7 asterisco, igual, perdón, igual, I7 asterisco, que significa multiplicación por 4. ¿Qué significa? Que lo que va a aparecer allí es I7. Entonces vamos a la posición I7 que tenemos acá. Vamos en la J. Mírenlo, esto multiplicado por 4. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces ya tenemos ese cálculo de esta área. Ese es el que tenemos acá, mírenlo. I7 por I7 que tenemos. Y en el caso del volumen, pues vamos a mirar ahora en el cubo que nos da. Simplemente tenemos acá el área, que si tenemos acá, ya lo manejamos en cada uno de ellos. Lo mismo acá en esta figura. Si ya tenemos, miren, I9 por 2 más K9 por 2. ¿Qué es eso? El perímetro. El perímetro, o sea, este lado más este lado más este lado más este lado, cada lado por 2 como vimos ahora. Pero en el caso del área, simplemente tenemos el valor que aparece ahí, I9, que sería la base, multiplicado por el valor que haya en K9. Es decir, en cada uno de esos valores, ¿qué le colocamos? ¿Qué le van a colocar ustedes a esta plantilla que le vamos a hacer? Igual, y simplemente le dan el valor de la celda, perdón, el valor no, la posición de la celda, ¿sí? Multiplicado por, en este caso, miren que es multiplicado por el valor de la otra celda, lo que tenemos acá. Y así en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, el triángulo que teníamos ahora. ¿Cómo es? Ya teníamos que el área nos dio. Paremos aquí donde dice 40. Miren que 40 nos figura acá en la tabla. Pero acá arriba, ya no es 40, ya es lo que hay aquí multiplicado por lo que hay acá, dividido entre 2, es decir, base por altura, dividido entre 2. Entonces ahí colocamos las fórmulas, siempre empezando con igual, siempre empezando con un igual. Colocan igual entre paréntesis. El dato que aparece acá, entonces ya vimos los datos, qué datos le han colocado acá, ¿sí? Lo divide entre 2 y así es como vamos a llenar la tabla. Y ese sería el algoritmo que vamos a diseñar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar esta plantilla en limpio, ¿sí? En limpio en las fórmulas, ¿sí? Los datos ya saben ustedes que pueden llenar cualquier dato, ¿sí? Pero van a llenar, van a llenar acá el valor así de la posición, ¿sí? ¿Y qué van a enviar? Van a enviar el cuadro de Excel, recuerden que ahí decía PDF, lo vamos a hacer en Excel, el cuadro en Excel, perdón, con cada una de las fórmulas. Lo que yo reviso simplemente es que la fórmula esté bien diseñada. Lo único que tienen que ustedes es fórmulas aquí. Ah, bueno, ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente, que este es un trabajo también interesante para que vamos acá a la posición de inicio. Miren que aquí nos hablan de una posición. Voy a dejarlo en claridad para todos. Dejarlo aquí que nos dé. Vamos a ver si me aparece aquí. Bueno, voy a correr acá. Un segundito. Tenemos. Vamos a eliminar esto acá un momentito, un segundito. Un segundito. Vamos a correrlo un poquitico para que se alcance a ver acá lo que pretendemos. Entonces, vamos a ir mirando acá. Nuevamente volvamos acá al proceso porque les quiero mostrar, ojo con lo siguiente, les quiero mostrar, perdón, me pasé. Vamos a ver los datos. Miren que estos datos que yo tengo acá están combinados. Entonces, aquí que va a ir en perímetro y en área una fórmula. ¿Cuál? La celda que da. Y esta es la celda, ¿sí? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí en el lado me dicen que ¿dónde está en ese caso? Ah, bueno, aquí F7 por 4, lo que hay en F7. Pero miren que esta celda está combinada, 7 y 8. Yo la combiné para que se vea bien bonito y todo. Ustedes simplemente la pueden ampliar si no espera que combinar. Recuerden que el algoritmo nos pide ah, un apoyo de sistemas, en la parte tecnológica, una fórmula. La más fácil es aprender el Excel. El Excel nos da
esa posibilidad. Entonces, por eso estamos utilizando acá el Excel para facilitarles. Alguien lo podría hacer ya en JavaScript, en cualquier lenguaje de programación, el algoritmo como tal. Aquí lo vamos a hacer más sencillo para que todos lo puedan realizar. Pues simplemente es colocar aquí un dato, pero miren que eso está combinado, o sea, está combinando la 7 y la 8, pero cuando le den la fórmula, ojo, le dan siempre la de la primera celda, o sea, la del 7. Lo mismo acá, parémonos aquí en el figura plana, el rectángulo, miren. Aquí ya nos habla de, entonces miremos el rectángulo. Aquí este dato, que nos aparece 5, está, por acá. ¿Está en dónde? Miremos. 9, 10. 9, 10. Acá la fórmula la damos con el 9. F9 por 2 más H9 por 2. Lo mismo acá para el área que es, en el caso del triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, F11 por H11 dividido entre 2. El slash es 2. Eso sí, tener en cuenta que deben empezar con un igual, que cuando es multiplicar es asterisco, cuando es dividido es slash, ¿sí? Y en la suma y en la resta sí funciona igual el Excel. Entonces, simplemente, reitero, cualquier duda que tengan, por favor me consultan. Reitero, ¿qué deben hacer? Solamente a esa plantilla que les voy a enviar, ya todo esto va. Todo esto va, no tienen que dar fórmulas, aunque la guía lo pide, ya de una yo les estoy dando. Lo único que tienen que alimentar es la fórmula aquí y los datos para que se vean. Y ese archivo es lo que vamos a subir para la actividad, para el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Un segundito, volvemos acá. Vamos a continuar con nuestra presentación, porque ya tenemos el primer paso. Recuerdan que nos hablan de 5 pasos, 5 literales, que era consultar las fórmulas, ya las tienen ahí, ¿sí? Mirar el material multimedia para manejarlo. El paso C, que era hacer el algoritmo, ahí lo tenemos. Y el paso D, volvamos acá, vamos a compartirlo acá con ustedes. El paso D, que corresponde, nuevamente volvemos acá, devolvemos acá lo siguiente, que era que nos decía acá, aquí, ¿sí? Piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice una presentación en donde explique la solución al problema dado. ¿Qué es un sólido irregular? Es aquel, el mismo nombre lo dice, ¿no? Que sus formas no están definidas. O sea, se puede descomponer en varios términos. Por ejemplo, ¿cuáles? Este, miremos. ¿Sí? Un cucurucho que lo compone una base, ¿sí? Y acá una crema que va arriba. Esto es un sólido irregular. ¿Por qué? Porque tiene una barriguita acá, este material de laboratorio, ¿sí? Una barriguita y aquí tiene un cuello. Entonces ya para calcular el volumen ahí habría que hacer algo, ¿sí? Ustedes lo tienen que diseñar. O este que es mucho más difícil, supuestamente que es más fácil, que es un sólido irregular, una piedra. Yo necesito calcular el volumen de esa piedra. Y ahí les voy a dar una pista, ¿sí? Recuerden el experimento de Arquímedes. ¿Qué pasó en Arquímedes? Que salió, que dice la leyenda, pues que salió desnudo cuando descubrió, gritando Eureka, Eureka, lo encontré. Pues si quieren saber para la piedra, ahí pueden tener un buen elemento. Y aquí les doy una pista con este que acabamos de hacer de la piedrita. ¿Cómo podría, por ejemplo, averiguar el volumen de la piedra? ¿Sí? ¿Qué volumen ocupa ella? Teniendo estos dos elementos que tenemos acá, ¿sí? Ya lo manejamos y ahí podríamos diseñar de pronto lo que es el proceso para que ustedes puedan calcularlo. Tengamos que me devuelvo acá. Miren, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Lo que nos preguntaba acá. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? Piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, qué método utilizaría para calcular el volumen? Ya les dimos pista. Y realiza una presentación donde explica la solución al problema dado. Hace una presentación. En lo que ustedes deben entregar, debe contener una introducción, el problema que estamos planteando, que son unas cinco secuencias para el algoritmo. La información recolectada de fórmulas y figuras ya la van a tener en el archivo Excel que yo le envíe. El algoritmo diseñado, ya no sino que le incluyan las fórmulas y sus conclusiones como tal. ¿Listo? Eso sería, vamos a darle compartir acá. Ese sería ya el diseño de la actividad como tal para que ustedes la puedan realizar. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, se están comunicando. Yo estoy muy atento a lo que ustedes vayan a hacer. Y la fecha de presentación, entonces, la vamos a dejar para este fin de semana, ¿sí? Para el próximo fin de semana, día domingo, que sería el 26. Para el día 26 debemos subir la evidencia como fecha límite. Pero ya con estas facilidades que hemos dado, yo pensaría que ustedes tranquilamente pueden
acceder al desarrollo de la actividad. Les agradezco mucho a ustedes la atención, mis estimados aprendices. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias.